Hola, buenas. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Tomás Lacaba, soy ayudante en la cátedra de la doctora Nut Takela en la comisión de Cristian González Johansen. Hoy les voy a hablar sobre compraventa internacional de mercaderías, pero en especial sobre la jerarquización normativa en base en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, que es la Convención de Viena de 1980. Para explicar esta jerarquización normativa, voy a tomar la propuesta que realiza la doctora Nut Takela en su texto sobre compraventa internacional de mercaderías, al que me remito y les recomiendo que lean para una mayor profundización y claridad sobre este tema. La doctora propone que siempre que aplique la convención en los contratos de compraventa internacional de mercaderías, siempre en primer lugar va a estar la autonomía de la voluntad material de las partes. En segundo, los usos del comercio internacional. Tercero, las normas materiales uniformes. Luego, la autonomía de la voluntad conflictual. Y por último, la ley aplicable según las normas del derecho internacional privado. Yendo al primero de estos, la autonomía de la voluntad material, el artículo 6 de la Convención establece que las partes podrán excluir la aplicación de la presente Convención o, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, establecer excepciones a cualquiera de sus disposiciones o modificar sus efectos. Primero, para que se entienda esto del artículo 12, es una limitación que pueden poner los estados en la libertad de formas para aprobar los contratos. Por ejemplo, Argentina, cuando ratificó la convención, realizó una reserva y dijo que en Argentina solo se podrán probar los contratos por medio escrito, es decir, solo los contratos que se hayan establecido por escrito serán prueba fehaciente en Argentina. Si no se hace ese tipo de reservas, el artículo 11 de la Convención establece la libertad de formas para aprobar el contrato. Pero lo esencial de este artículo es esta primacía de la autonomía de la voluntad material de las partes hasta por encima de la propia convención. Fijémonos, en el principio del artículo dice que las partes pueden excluir la aplicación de la convención, aunque sea aplicable. Y luego dice que las partes pueden establecer excepciones a cualquiera de sus disposiciones o modificar sus efectos. Y esto tiene especial relevancia. Recordemos que la convención establece normas materiales, establece cómo se forma un contrato, cuáles son las obligaciones de las partes, cuáles son los efectos del incumplimiento. Pero si las partes en su contrato establecieron algo distinto u opuesto a lo que establece la convención, aplica eso que acordaron las partes, no la obligación, por ejemplo, que está establecida en la convención. A lo largo de toda la convención hay muchos ejemplos y muchas veces se remite a esta autonomía de la voluntad material por sobre la convención. Les traigo dos ejemplos. El artículo 31 dice que si el vendedor no estuviera obligado a entregar las mercaderías en otro lugar determinado, es decir, la obligación de entrega de la mercadería, luego el 31.a establece la norma material de dónde debe entregar la mercadería. Pero primero hay que ver la obligación, si no hay ninguna otra obligación, y en primer lugar, la autonomía de la voluntad material de las partes. Lo mismo en el 35.1, en el artículo 35, que habla sobre la conformidad de la mercadería y que dice que el vendedor deberá entregar mercaderías cuya cantidad, calidad y tipo correspondan a los estipulados en el contrato y que estén envasadas o embaladas en la forma fijada por el contrato. Lo mismo, el 35.2 establece normas materiales para analizar si la mercadería es o no conforme, pero primero tenemos que ver la autonomía material de las partes, ¿sí? Esta autonomía de la voluntad material de las partes prima por sobre las normas materiales de la convención. Pero antes de las normas materiales de la convención, también se aplican los usos del comercio internacional. Y tenemos dos supuestos. Primero, el artículo 9.1 dice que las partes quedarán obligadas por cualquier uso que hayan convenido, por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas. Entonces, si bien estamos en los usos del comercio internacional, seguimos dentro de la autonomía de la voluntad material porque las partes
acordaron que se aplique ese uso o comercio, por ejemplo, un Incoterm. Yendo a un ejemplo, recordamos recién estábamos hablando de la obligación del lugar de entrega en el artículo 31, que en su segundo párrafo, el 31A, dice que cuando el contrato de compraventa implique el transporte de las mercaderías, el vendedor estará obligado a ponerlas en poder del primer porteador para que las traslade al comprador. Pero recordemos que el artículo 31 comenzaba diciendo, salvo que haya otra obligación. Entonces, este 31A no va a aplicar, por ejemplo, si las partes establecieron una cláusula Incoterm de PU, que significa que la obligación del vendedor es entregar la mercadería en el lugar de destino. Es decir, aquí las partes utilizaron la autonomía de la voluntad material para aplicar un uso del comercio internacional a su contrato. Pero, aunque esté esa cláusula de Incoterm, si en el contrato establecen expresamente otra obligación del lugar de entrega, por ejemplo, la mercadería se entrega en el domicilio del vendedor, eso es la obligación que prima por sobre la cláusula Incoterm y por sobre el artículo 31.a. ¿Sí? Por lo que vemos que se mantiene esta jerarquización normativa de primero la voluntad material de las partes, luego los usos, aunque sea por autonomía de la voluntad material, y por último las normas materiales de la convención. Pero a su vez, los usos del comercio internacional pueden ser aplicables de otra manera. Así el artículo 9.2 establece que, primero, salvo pacto en contrario, autonomía de la voluntad, se considera que las partes han hecho tácitamente aplicable al contrato o a su formación un uso del que tenían o debían haber tenido conocimiento y que en el comercio internacional sean ampliamente conocido y regularmente observado por las partes en contratos del mismo tipo en el tráfico mercantil de que se trate. Entonces acá vemos que las partes no acordaron, no usaron la autonomía de la voluntad material para establecer un uso del comercio internacional aplicable a su contrato, pero que éste aplica igual y otorga y da obligaciones a las partes si dentro de ese mismo tipo en el tráfico mercantil significa dentro del mismo sector económico de que estemos tratando, por ejemplo, se entiende que las partes lo tendrían que haber conocido, o que regularmente todos dentro de ese mismo tipo de contratos realizan esa actividad de una determinada manera. Entonces les traigo un ejemplo, que no es el caso de la carne podrida, pero es un caso concreto que ocurrió, que es el caso de las anchoas, y que la justicia española tuvo en cuenta los usos del comercio internacional aplicados tácitamente al contrato. Entonces el caso era un vendedor argentino que le vendió las anchoas a un comprador español. La discusión pasaba por cómo habían sido entregados esos peces, esas anchoas. El juez español, al analizar si habían sido entregadas de forma correcta, estableció que por la cantidad de peces que había por cada uno de los embalajes, era esto muy similar al uso del comercio internacional dentro de ese mismo tipo de contratos, dentro de ese sector económico, por lo cual la entrega había sido hecha de manera correcta. ¿Sí? Aquí el juez utilizó los usos del comercio internacional, aunque no lo hubiesen establecido las partes, para ver si la obligación del vendedor, si el vendedor había cumplido con sus obligaciones de forma correcta. Y recién luego de la autonomía de la voluntad material y de los usos del comercio internacional, llegamos a las normas materiales uniformes. De vuelta recordemos, la convención establece normas materiales, ¿sí? Tanto para la formación del contrato, las obligaciones, etc. En el artículo 7 de la Convención se establece cómo se interpreta la Convención misma, y dice que se tendrán en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación.
y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional. Estos dos principios, su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación, son fundamentales. Tengamos en cuenta que estamos hablando de compraventa internacional, que estamos dentro en el marco de una convención internacional ampliamente aceptada en el mundo, ¿sí? Entonces, lo que implica esto de tener en cuenta su carácter internacional y promover la uniformidad es que al aplicar y al interpretar la convención, hay que hacerlo en base a los principios del derecho internacional y sobre todo la uniformidad en la aplicación de la convención. Entonces, si un juez tiene que interpretar el alcance de una de las obligaciones que establece la convención, no lo debe hacer conforme a la interpretación de su derecho interno, por ejemplo, ¿sí? Lo tiene que hacer en base al carácter internacional de la convención y buscando la uniformidad. Por ejemplo, se busca la uniformidad viendo cómo jueces de distintos lugares del mundo, al aplicar la convención, interpretan esta convención y se busca que se interprete en los distintos lugares del mundo de una manera bastante uniforme, ¿sí? Para que la convención tenga valor por sí misma. Continúa el artículo 7 y dice que las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente convención, véase la formación del contrato, las obligaciones de las partes, etc., pero que no estén expresamente resueltas en la convención, se dirimirán de conformidad con los principios generales en los que se basa la presente convención. De vuelta, siempre teniendo en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación. Entonces, estos principios generales en los que se basa la convención, hay que separarlos. Por un lado, los principios generales internos que se llaman de la convención. Entonces, ante un problema que no está expresamente resuelto, lo primero que vamos a hacer es buscar si dentro de la misma convención, por la aplicación analógica de alguno de sus artículos, podemos llegar a la conclusión, a la solución que estamos buscando. Si no podemos, por los principios internos, vamos a buscar los principios externos dentro del derecho internacional. Y aquí entran en juego otro tipo de convenciones o lo que se llama la lex mercatoria, que no son convenciones, no son ley formal, pero se entiende que forman parte de la costumbre internacional dentro del derecho internacional privado. Y el ejemplo clave o el ejemplo más claro son los principios de UNIDROIT, que son ampliamente aceptados y que en muchísimas oportunidades se utilizan como modo complementario para poder interpretar distintos tipos de obligaciones dentro de la Convención de Viena, pero siempre y cuando no tengamos la solución en la propia convención. Y recién acá, luego de todos estos pasos, llegamos a la autonomía de la voluntad conflictual. Y puede resultar un poco raro, porque decimos es la autonomía de la voluntad. Hay que tener en cuenta que estamos refiriéndonos a la autonomía de la voluntad conflictual como cuando las partes establecen en su contrato que aplica cierto derecho. Por ejemplo, que aplica el derecho argentino. Para explicar un poco más, ahora sigo con el ejemplo, les doy dos frases de la doctora Nuntakela en su texto que dice, primero que la ley elegida por las partes solo rige aquellos aspectos del contrato que no están regulados por normas materiales uniformes ni usos del comercio internacional que resulten aplicables, ¿sí? Entonces, si elijo el derecho argentino, solo lo aplico luego de las normas materiales uniformes, la autonomía de la voluntad material y los usos del comercio internacional. Y a su vez, la doctora explica que cuando las normas materiales uniformes resultan aplicables, siempre priman sobre el derecho interno elegido por las partes. Volvemos al ejemplo de, a ver, si elegimos el derecho argentino aplicable, no se aplican las normas del derecho interno de Argentina, sino que primero tenemos la suerte de tener la sistematización normativa, va a aplicar la convención y al aplicar la convención se va a respetar esta jerarquización de las normas. Y solo si no encontramos la solución con ninguna de ellas, recién ahí podemos ir a aplicar el derecho interno argentino. Y por último, y esto es
un recurso de última ratio, teniendo en cuenta estos principios internacionales y de uniformidad de la Convención, el artículo 7.2 dice, si no encontramos la respuesta en ninguna de las distintas fuentes normativas previamente descritas, a falta de respuesta en todas ellas, vamos a buscar la solución de conformidad con la ley aplicable en virtud de las normas de derecho internacional privado. Entonces, luego de todo eso, recién aquí tenemos una norma de conflicto que nos lleva a las normas de derecho internacional privado para buscar la respuesta a aquella obligación o aquella interpretación que todas las otras fuentes no nos dan la respuesta. Ello ha sido todo. Espero que les haya servido, que les haya dado un poco más de claridad. Vuelvo a instarlos a que lean el artículo de la doctora Nutaquela sobre el tema para tener muchísima más claridad al respecto de este interesantísimo tema que es la compraventa internacional de mercaderías. Muchas gracias.